Ah, Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión, este video lo estoy haciendo porque en el video anterior yo hablaba de Mateo 24 y decía de que Mateo 24 contiene 3 preguntas que son la clave para entender el capítulo 24 y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no hablé de algo muy importante que Mateo 24 no habla, y es una pregunta que queda en el aire y cualquiera me va a decir, ok, si Mateo 24 describe la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿dónde sucede la resurrección de los muertos? Porque Pablo dice, no, de ninguna manera los muertos, de ninguna manera nosotros precederemos a los que durmieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz del arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, ese versículo está escrito en Tesalonicenses 4:16. Pablo está diciendo que no, de ninguna manera nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, precederemos a los que durmieron. Entonces, si usted lee cuidadosamente Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, del capítulo 13, del 3 en adelante, no vamos a encontrar por ningún lado alguna mención aparente de la resurrección de los muertos que están en Cristo Jesús. Y por esta razón, muchos dicen, Mateo 24, cuando el Señor está hablando en el Monte de los Olivos, Él no está hablando de su venida, porque los ángeles vienen, cuando en esa venida solo vienen y recogen, dicen ellos, a los vivos. Pero quiero que veamos con cuidado que en verdad Mateo 24 hace una mención acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Pero me gustaría hablar acerca de la resurrección, la primera resurrección, porque esta fue la razón por la cual yo comencé a estudiar más profundamente la doctrina del rapto pretribulacional, porque se nos enseña siempre y se nos ha enseñado, y les ruego por favor que me escuche, hermano, usted que cree que el Cristo Jesús va a venir antes que el anticristo aparezca y que la iglesia no pasará por ninguna tribulación y vamos a ser librados de cualquier tipo de persecución y tribulación que viene antes de la venida de Cristo, les suplico por favor en el nombre de Jesús que escuchen lo que yo les voy a decir y juzguen. Ustedes son los jueces de estas palabras que yo estoy diciendo. Hay muchas cosas que están en el aire, hay muchas cosas que no coinciden. Déjenme contarle brevemente mi testimonio de cómo fue que yo comencé que Dios puso en mi corazón que había algo que no encajaba en la doctrina del pretribulacionismo. Y una noche estaba leyendo la Biblia y estaba precisamente leyendo en el libro de Apocalipsis 20. En el libro de Apocalipsis 20, y quiero que me escuchen con cuidado, sean pacientes conmigo, agarren sus Biblias y lean conmigo. Apocalipsis 20 dice, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. A ver otra vez. Esta es la primera resurrección. Otra vez. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En esta noche que yo estaba leyendo esto, yo lo había leído muchas veces, estos versículos, pero al igual que ustedes los han leído muchas veces, pero porque nosotros ya tenemos una idea preconcebida de las cosas, cómo deben de suceder, y nos han dado una explicación de estos versículos, nuestro entendimiento se cierra y es muy difícil de entender la palabra de Dios, que es tan sencilla que hasta un niño la puede entender. La razón por la cual en mi espíritu comencé a sentir una inquietud con respecto al rapto pretribulacional fue esta pequeña frase: esta es la primera resurrección. Pablo dice en el versículo que anteriormente les dije, que es Tesalonicenses 4:16, y me gustaría que ustedes lo lean, agarren sus Biblias y léanlo conmigo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está diciendo que los muertos que hayan descansado en Cristo, los muertos que hayan, por decirlo así, valga la redundancia, muerto en el Señor, ellos serán parte de la primera resurrección. Es decir, ellos resucitarán primero. Nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta esos días, de ninguna manera precederemos a ellos, sino que ellos resucitarán, nosotros seremos transformados y luego recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos siempre con Él. Las palabras que a mí me comenzaron a inquietar fueron que capítulo 20 de Apocalipsis dice: esta es la primera resurrección. Y la razón por la cual me comenzaron a inquietar es que ustedes leyeron conmigo, dice que vio las almas de los decapitados y de los que se habían rehusado a aceptar la marca de la bestia en sus manos y en sus frentes. Dice, vivieron, eso significa resucitaron en pasado. Ellos son parte de la primera resurrección. Entonces la pregunta que inmediatamente vino a mi mente fue: si ellos son parte de la primera resurrección, ¿cuándo resucitaron entonces? ¿O cuándo resucitarán los muertos que están en el Señor antes que aparezca el anticristo? Porque no puede ser posible que hayan dos primeras resurrecciones. Hay solamente una primera resurrección, y de esa resurrección, primera resurrección, serán parte estas personas que van a ser asesinadas por causa de su fe, no por causa de catástrofes naturales, no por causa de guerra, sino por causa de la fe que ellos profesaban. El asunto es que estas personas fueron asesinadas por la bestia o por el régimen que el anticristo traerá. Ellos fueron parte de la primera resurrección. Si ellos fueron parte de la primera resurrección, vino a mi mente, ¿cuándo entonces resucitan los muertos en Cristo? Lo que Pablo dice en el capítulo 4:16 de 1 Tesalonicenses. Pues aquí dice,
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Cualquiera que sostenga la doctrina del rapto pretribulacional me podría decir: ahí está la respuesta. Esas personas reinarán solamente 1000 años con Cristo. Pero yo creo que esa es una manera muy maliciosa de sacar el texto del contexto. Pues este texto está escrito precisamente en el orden cronológico después que han pasado las copas de la ira de Dios, y luego que se ha descrito las bodas de las cenas de la boda del Cordero. Inmediatamente después de eso se describe, están estos versículos, que este es el inicio del reino milenial de Cristo en la tierra. Después que Jesucristo ha derrotado a los ejércitos del anticristo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante. Ahí es donde se establece el reino. Pero alguien me podría decir: entonces esos muertos resucitaron después de que Cristo vino a pelear con los ejércitos del anticristo. No es así, porque aquí dice: y volvieron a vivir y resucitaron. Pueden agarrar cualquier versión, todas las versiones que ustedes puedan conseguir, consíganla, y se van a dar cuenta que eso está en pasado. Ellos ya habían resucitado, y dice: fueron parte de la primera resurrección. Y aquí es donde entra el problema, porque la primera resurrección es la que se le ha prometido a la iglesia, aquellos que han sido lavados con la sangre del Hijo de Dios, han sido purificados sus pecados y han sido hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todas las promesas que Dios hizo a Abraham fueron hechas, según el libro de Romanos, a Cristo Jesús. Él es el heredero de todas las promesas. Nosotros en Cristo Jesús somos coherederos de todas las promesas que Dios ha hecho a los padres. Una de las promesas es la resurrección de entre los muertos. La resurrección, por medio de esa resurrección, nosotros, como según las mismas palabras del Señor Jesucristo, somos hechos hijos de Dios por medio de la resurrección. Esta es la esperanza que todos nosotros tenemos. Sin embargo, en este momento, el tema es, y la razón por la cual este punto lo estoy sacando, es porque hay muchos hermanos que creen que Jesucristo vendrá antes que el anticristo aparezca, no padecerán, y que estarán con el Señor 7 años en el cielo, gozando de bodas, mientras en la tierra se está llevando a cabo el periodo que se conoce la Gran Tribulación, que por cierto es una palabra que está sacada de contexto. Pues la palabra, cuando el Señor Jesucristo dice que si aquellos días no fuesen acortados, aquellos días, ¿qué días? Los días de persecución. Está hablando en el contexto de la persecución, cuando tienen que huir por causa de que la abominación ha sido manifestada. Esos días, si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Esos días serán de gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero ¿qué es la gran tribulación? En ese contexto es la persecución sin misericordia que se va a dar contra los creyentes. No se está hablando de una gran tribulación por causa de las catástrofes. El Señor había dicho anteriormente que era necesario que todas esas cosas acontezcan. Pero nosotros debíamos estar tranquilos porque era necesario que acontecieran. Ahora,
vamos a ver que el Señor Jesucristo habla de la resurrección antes de hablar en este capítulo 24, él habla antes en el libro de Juan acerca de la resurrección de los muertos, pero lo habla de una manera muy general. Y si usted gusta, pase su Biblia al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, y lea conmigo. El Señor habla de la resurrección de los muertos, de los justos y de los injustos. Y aparentemente en estos dos versículos, la resurrección de los justos e injustos se da en un mismo evento. Pero nosotros, como tenemos toda la palabra de Dios, todo el libro, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Tesalonicenses y en el libro de Primera de Corintios 15, por cierto, capítulo exacto, nosotros podemos ver el orden de las resurrecciones. No es un mismo evento, pero en estos versículos el Señor habla de la resurrección de justos e injustos y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, a resurrección de condenación. En estos dos versículos el Señor habla acerca de la resurrección como un mismo evento. Sin embargo, más adelante, por medio de la revelación que Él mismo da en Apocalipsis, porque dice Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo. Esa es la revelación de Jesucristo. Dios reveló el orden de las cosas. También Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno será resucitado en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Entonces, si los que son de Cristo resucitarán en su venida, quiere decir que esa es la primera resurrección. Y la primera resurrección se llevará a cabo en su venida. Pero el problema es, ¿dónde entonces y cuándo resucitan los muertos que son descritos en el capítulo 20 de Apocalipsis, los cuales fueron asesinados por causa de su fe y fueron parte de la primera resurrección? En otros videos hablaré un poco más ampliamente de esta situación, pero en este momento quiero concentrarme en la resurrección de los muertos que se lleva a cabo en el libro de Mateo. Como ya les dije, hay un orden de resurrección y hay una primera resurrección, no hay dos primeras resurrecciones. Los que son de Cristo resucitarán primero. Porque nosotros los que hayamos quedado de ninguna manera precederemos a los que están durmiendo o descansando en Cristo Jesús. Pero van a decir algunos, hasta este momento tú no has dicho nada con respecto a la resurrección en el libro de Mateo. Vamos a ver otro texto en el cual se habla de la resurrección de los muertos, de justos e injustos, como un mismo evento. Si ustedes abren su Biblia otra vez conmigo, en el libro de Daniel, el capítulo número 12, se habla de la misma manera en que Jesucristo habló, de una manera general, como si fuera un mismo evento, esta cuestión de las resurrecciones. Dice, versículo 2, capítulo 12, Daniel: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se nos enseña que hay una resurrección, pero como en los textos que el Señor Jesucristo mencionó,
se muestra como si fuera un solo evento. Pero no es un solo evento. Pablo dice que cada uno resucitará en su debido orden. Él habla de Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. ¿Y qué pasa con los que no son de Cristo? Si volvemos otra vez al libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo donde nosotros nos quedamos, capítulo 20, ahí encontramos nosotros cuál es el orden de las resurrecciones, los que son para vida y los que son para confusión y destrucción eterna. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, versículo 6, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, era el versículo 5. Dice, voy a leer otra vez los versículos que habíamos leído anteriormente. Versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Por eso fueron ellos martirizados, por causa del testimonio de Jesucristo. No murieron ellos por causa de las pestes, por causa de los terremotos, por causa de la guerra. Y no digo que no morirá gente que cree en Cristo por causa de estas cosas, pero el énfasis de estos versículos es que todos los que mueran por causa de su fe en el Hijo de Dios, ellos resucitarán y reinarán con Cristo. Dice, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Quiénes son los otros? Los otros son, como dice el Señor y como dice Daniel, los que serán resucitados para confusión eterna, para destrucción. Los que hicieron lo malo para destrucción. Aquí nosotros vemos el orden de las resurrecciones y vemos que la resurrección de los impíos está ubicada en el final de todas las cosas, con una separación de 1000 años de la resurrección de los justos. Entonces, vamos a volver otra vez al punto principal. ¿Dónde, habiendo hablado de esto, dónde entonces en Mateo se habla de cerca de la resurrección de los muertos que están en Cristo Jesús? Porque si yo digo que los muertos en Cristo resucitan en el libro de Mateo 24 y que la venida de Cristo que se describe en Mateo 24 del 30, 29, 30, 31 es la venida de Cristo por su iglesia, entonces debió haber ocurrido una resurrección de muertos, porque de ninguna manera los vivos precederán a los que están muertos, sino que los muertos serán resucitados y nosotros serán formados y juntamente con ellos entonces seremos llevados a las nubes a recibir al Señor en el aire. Quiero que primeramente vayamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, se encuentran estas frases que fueron dichas por el Señor Jesucristo en el contexto de su venida. El Señor está hablando en los videos anteriores. El uno será tomado y el otro será dejado, 1 y 2. Yo hablo acerca de estos textos, pero no toco para nada estos versículos, porque son de tal importancia que creo que merecen mucho más dedicación y tiempo para poder meditar en ellos. Sin embargo,
la mayoría de las personas los obvian porque son un poco oscuros y difíciles de comprenderlo. Sin embargo, bastará recordar, bastará pensar en el contexto que el Señor viene hablando para poder entender las palabras. Estas palabras que el Señor dice en Lucas 17, versículo 37, también las vuelve a decir el Señor en Mateo 24, capítulo 24, versículo 28. Las dos veces que estas frases se mencionan están dichas en el contexto de su venida, en el día en que Él regresará a traer a su pueblo. Ese día que el Señor Jesucristo advierte que nadie nos engañe. Dice así estos textos, capítulo 17 de Lucas, versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo muerto, el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Cuando yo veo estas mismas palabras en el libro de Mateo, allí dice, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas. 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Estos versículos son los que hablan precisamente de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Vamos a verlos un poco más de cerca. El Señor Jesucristo dice en el versículo 34 de Lucas, dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Este versículo es confuso porque de repente sale la pregunta, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? Nunca se han preguntado, ¿dónde qué? El Señor está hablando acerca del día en que Él aparezca en las nubes del cielo, como un relámpago que sale en un extremo del cielo y se muestra al otro. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pero como todo cristiano sabe que el día que el Señor aparezca también han de resucitar aquellos que han dormido en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasará de aquellos que ya han muerto en Cristo? ¿Dónde, Señor, dónde serán resucitados o dónde estarán aquellos que ya han muerto en ti? Porque el día en que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán, pero esos muertos serán recogidos en el lugar donde ellos fueron enterrados. Los muertos en Cristo saldrán de sus tumbas y en ese mismo lugar donde salieron, ahí serán levantados. Este versículo dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué? ¿Por qué las águilas? El Señor habla de una manera alegórica acerca de sus ángeles y acerca del momento en el cual los ángeles habrían de recoger a los hijos de Él, a la iglesia, a su pueblo. Tal vez otro podría decir, el Señor el día que venga a recoger a su pueblo, Él mismo descenderá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y Él mismo descenderá del cielo. No vendrán ángeles con Él. No es lo que la Biblia enseña. Jesucristo dijo otra cosa. También lo dijo Pablo. A través de todo el Nuevo Testamento hay muchas, pero muchas menciones acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo que hablan que vendrá con sus ángeles. Solamente por mencionar una o dos, voy a decir capítulo 3 de 1 Tesalonicenses
versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Quiénes son esos santos? No me vayan a decir que somos nosotros, porque nuestros corazones van a ser, dice Pablo, que tienen que, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el momento que Él venga, nuestros corazones sean hallados irreprensibles delante de Él cuando Él venga con sus santos. Sin embargo, hay otro versículo en el 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, y cuando nosotros, o en este caso a quien fue dirigida esta carta, que fue a los tesalonicenses que estaban pasando por momentos súper difíciles por causa de su fe, el Señor dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esos ángeles de su poder son los que Dios enviará a recoger a sus escogidos a los cuatro extremos del cielo. Pero no solamente sus escogidos vivos, sino aquellos también que habían dormido en Él, habían muerto en Él. ¿Y dónde, Señor? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. En el día que el Señor se manifieste con sus santos ángeles del cielo para darnos reposo de todas nuestras obras. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas, para levantar no solamente a aquellos que estamos vivos o que estén vivos, sino a aquellos también que murieron con la esperanza de la salvación que habría de ser manifestada, como dice Pedro. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Porque de ninguna manera nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese día, precederemos a los que han muerto en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Pero algún otro me podría decir: el rapto de la iglesia sucederá de una manera sorpresiva, porque dice en un abrir y cerrar de ojos. Y un abrir y cerrar de ojos no toma mucho tiempo. Sin embargo, la venida de que tú estás hablando no es una venida que se dará en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es falso. Pero a mí me gustaría de que ustedes, mis hermanos, lean cuidadosamente lo que dice ese texto. Lo que se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos no es el levantamiento de nosotros. Lo que se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos es la resurrección de los muertos. En el día que Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primero. La resurrección de todos los santos que han muerto en Cristo se llevará en un abrir y cerrar de ojos. Y una vez ellos hayan sido resucitados, al mismo tiempo nosotros hemos sido transformados. Y cuando nosotros hemos sido transformados, entonces somos levantados por los ángeles que vienen a recoger a su pueblo. Pues no podemos ser levantados en carne,
Pues esto corruptible, lo corruptible no hereda lo incorruptible. Esto corruptible debe vestirse de incorrupción y lo mortal debe ser absorbido por la inmortalidad. Estos dos eventos, la resurrección y la transformación de los cristianos, de los vivos, y la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se llevará en un abrir y cerrar de ojos, no el levantamiento. El levantamiento de la iglesia será algo sin igual. Tal y como lo dice el Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, capítulo 21 de Lucas, capítulo 17 de Lucas, el capítulo 13 de Marcos, Apocalipsis 1:7. Así dice el Señor. Entonces, si alguno de ustedes tiene oídos para oír, pues oiga. Preparemos nuestros corazones porque el día de su venida está cerca, pero antes de su venida, las olas y el viento recio golpeará fuerte las casas, y toda casa que no esté fundamentada sobre la roca caerá. Toda aquella que esté fundamentada sobre la arena se la llevará el viento, pero solamente aquellos que estén fundamentados sobre la roca son los que permanecerán. En la parábola del sembrador, el Señor habla acerca de las semillas que crecieron y que no tenían profundidad sus raíces. Cuando vino la persecución, por causa de la persecución, ellos renegaron. Espero en Dios, hermanos, que esto les sirva para poder, que los motive a leer la Biblia y pongan sus raíces profundamente hasta llegar a la roca que es en Cristo Jesús. Porque de ninguna manera, hermanos, lo que está escrito quedará sin cumplimiento. La fe suya y la fe nuestra debe estar fundamentada en algo firme. A nosotros no solamente se nos es dado creer en el Hijo de Dios, sino que padezcamos por causa de Él. Y creo que el tiempo en que cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que profesamos ser creyentes, realmente se notará quién es el que está fundamentado en Dios, el que sirve a Dios porque le ama, o el que sirve a Dios por otros motivos malos, por otros motivos que no son el amor hacia Dios. Cuando nuevamente Mateo 24 dice el Señor en el versículo 28: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Oigan, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas de los cielos y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Si ustedes se fijan, estas palabras están dichas precisamente justo antes que el Señor envíe a sus ángeles a traer a sus escogidos. De la misma manera se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 17, donde estamos leyendo.
En el libro de Lucas, capítulo 17, yo hablé de una manera, creo, bastante clara, que el capítulo 17 de Lucas habla acerca de la venida y levantamiento de la iglesia. Si ustedes tienen tiempo de revisar esos videos, háganlo. Y les animo a que lean, a que estudien y a que sirvan a Dios por amor a Él, sabiendo que nada de lo que nosotros hagamos por Él quedará sin recompensa. Sin embargo, toda la motivación que a ustedes tienen que moverlo para servir a Dios tiene que ser el amor a Él. Espero que esto les ayude, y si alguno tiene duda, pues yo le pido que ore a Dios y el Espíritu Santo, que nos guía hacia toda verdad, Él le confirmará. Solamente recuerden esto: nosotros los cristianos, los creyentes, todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, aquellos que han muerto en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. De ninguna manera precederemos a los que durmieron. Preparemos nuestros corazones para el encuentro con Dios. Ninguno de nosotros debe tener temor por lo que venga. El Señor Jesucristo advirtió y dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo. No los temáis. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. A ese temed. Ese es Dios. No teman, no temamos. Con la ayuda del Señor seremos más que vencedores por medio de Él. Dios les bendiga y que les dé sabiduría, y sigan leyendo, hermanos, porque no digo de ninguna manera que no hay rapto. Sí hay rapto. El problema es cuándo será. No es si hay o no hay, sino cuándo será. Amemos a Dios con todo nuestro corazón y confiemos en Él, porque Él es fiel.